lo estamos organizando, como ya mencionó Karina, desde Flaxo, desde el Laboratorio de Interculturalidad y sobre todo desde uno de los proyectos que lidera el Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo, que es el repositorio bibliográfico de educación intercultural bilingüe, etnoeducación e interculturalidad. Este proyecto ya dura desde 2019, que hemos empezado con apoyo de UNICEF, con algunas universidades, con Aviala. En total estamos 11 universidades trabajando, ¿no? La Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Estatal Amazónica, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Estatal de Bolívar, la Universidad de Amautehuasi y la Universidad Nacional de Chimborazo. Y de cada una de esas universidades participan docentes, un comité de docentes de cada una de esas universidades y realizamos, aparte, ¿no?, de ir implementando, aumentando, ampliando el acervo de la biblioteca o del repositorio bibliográfico intercultural, que es una herramienta virtual muy importante para los investigadores, docentes, en fin, los que hacemos investigación en esos 3 temas. Y también esos profesores, esos docentes, este grupo de personas, estamos también justamente ahora inaugurando una serie de diálogos de la diversidad. Hoy es el primero y tengo el agrado de darle la bienvenida a Marlene Abud. Con Marlene nos junta una amistad desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Las dos sociolingüistas y sobre todo también nos encantan esos temas de revitalización lingüística, ¿no? ¿Qué hacer para que no se pierda una lengua? ¿Qué hacer si es posible revivir una lengua, ¿no?, si ya está considerada muerta? O también vamos a ver hoy con la charla de Marlene qué se necesita para hacer revivir una lengua o cuántas personas se necesitan para revivir una lengua y quiénes podemos participar para esa forma de revivir. Bueno, no voy a decir más. De parte de Flaxo, de parte del Laboratorio de Interculturalidad, una muy cordial bienvenida. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Anita. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra querida docente, parte de la red de excelentes docentes que tenemos en el proyecto del repositorio bibliográfico. Marlene Abud es una lingüista ecuatoriana y antropóloga. Su currículum es súper extenso. Desde 1974 es profesora de la Escuela Lingüística de la Universidad Católica del Ecuador. En 1978 ella obtuvo la licenciatura en Lingüística Aplicada y desarrolló un trabajo investigativo sobre los sistemas educativos monolingüe y bilingüe en zonas rurales ecuatorianas, en donde el quichua y el castellano continúan en contacto desde hace más de 500 años. En 1980 tuvo una beca de la Fundación Ford para su magíster en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También a la docencia en PUCE, colaboró con proyectos nacionales de alfabetización. En 1982 fue becada por el gobierno francés para profundizar de la metodología de enseñanza de lenguas externas. Y en 1995 fue becada también por el sistema de universidades de Oregon en Estados Unidos y tuvo un premio de la Fundación MC Namara, donde completó sus estudios doctorales y obtuvo el PhD en lingüística, sociolingüística. Y la verdad es un orgullo tenerte, mi querida Marlene, dentro de la red de docentes. Muchas gracias por tu ayuda y por aceptarnos empezar estas charlas magistrales contigo. Te agradecemos y te damos paso, por favor, para que empieces con tu charla. Antes solamente de darte paso, vamos a pedirles un favor a todos los asistentes que puedan apagar sus micrófonos para que puedan escuchar la charla magistral de la doctora Marlene Abud, y también que en el chat que tienen aquí en el Zoom, en la parte de abajo donde dice chat, nos puedan poner sus nombres
para poder después contactarnos su nombre y su correo electrónico para mantener el registro e invitarles a esta serie de charlas que vamos a tener en noviembre y diciembre y que nos puedan acompañar en este recorrido. Les agradecemos. Bienvenida, Marlene. Muchísimas gracias. No sé si hay algún problema con el audio porque hay una mano levantada. Que tal vez baje. Aderly tiene una mano levantada. ¿Tienes algún inconveniente tal vez? Si no, voy a bajar la mano y quizás ahí podemos todos ya escuchar mejor. Marlene, ahorita tu micrófono está apagado. Había aprendido, gracias, yo le había aprendido de antemano, pero bueno, muchísimas gracias, es para mí un gusto estar aquí, buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación por parte del repositorio, gracias a Anita, a Karina y a Diana que han estado muy pendientes, y bueno, la verdad es que la idea del día de hoy era compartir con ustedes algo muy sencillo, pero muy significativo porque tiene que ver con la vida de las lenguas. El título, como ven, es Mi lengua no ha muerto. Ese no debía haber estado con mayúscula grande todo, pero en fin, eso es. Entonces, lo único que yo voy a hacer hoy es compartir una experiencia exitosa de revitalización de una lengua que se consideraba totalmente muerta. Se la había evaluado de varias maneras y estaba muerta. Entonces, conversando con Karina, me dijo, esto parece interesante. Y pues aquí estoy. En fin, lo que voy a hacer entonces es empezar con algunas generalidades. Una pregunta de ¿por qué hablar de las lenguas? ¿Y qué pasa con las lenguas del mundo? Algo muy, muy rápido. Y luego me voy a centrar en esta que es la lengua de la que voy a hablar. Miamia, que también se le llama Miami, también se le llama Miami, Illinois, tiene varios nombres. Y yo le he llamado aquí el camino a la revitalización. Entonces, básicamente vamos a hablar de eso y luego tendremos tiempo de unas reflexiones que yo esperaba que fueran más bien a nivel conversatorio. Entonces, vamos con el punto 1 de las generalidades. ¿Por qué hablar de las lenguas? Porque las lenguas somos seres humanos. A veces, desgraciadamente, nos olvidamos y pensamos en una palabra, en una estructura, en la gramática, en la escritura. No, las lenguas somos personas, seres humanos que tenemos una vida, un presente, un pasado, una historia. Y como estamos hablando de seres humanos, estamos hablando también de derechos. No nos olvidemos de eso. Nuestra lengua no solamente es uno de los principales medios de comunicación, sino que es ese patrimonio intangible que nutre nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra vida. Y que además nos permite posicionarnos en el mundo. Expresamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños, las formas en las que vemos la naturaleza, que vivimos la diversidad o no, el universo, el mundo, el medio ambiente. Además, nos permite pensar y repensar en cómo hemos vivido y comprendido el pasado, cómo vivimos y comprendemos el presente, y también cómo imaginamos el futuro, que para el caso de lo que yo voy a hablar hoy es muy importante. ¿Cómo imaginamos, cómo se imaginaban ese futuro? No se imaginaban que su lengua se iba a perder. No es lo que pensaban que iba a pasar con su lengua, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también pensamos que no queremos que pase con nuestras lenguas, con las 13 lenguas vivas del Ecuador. La pérdida de una lengua es no solamente la muerte de esa lengua, es la pérdida del patrimonio lingüístico de todo un pueblo, de toda una comunidad, de una familia, de aquellos que conocemos. Al mismo tiempo, es la muerte de uno de estos vehículos poderosos de transmisión del patrimonio en general, que es la lengua. La lengua, patrimonio intangible, nos permite a nosotros conocer, indagar, profundizar,
sentir y vivir el patrimonio tangible, ¿verdad? Acordémonos que cada lengua que se muere es una historia que se pierde. Y con ello perdemos conocimientos que por lo general son irrecuperables. Porque cada lengua es única. Cada lengua en este mundo es única. No nos olvidemos de eso nosotros que tenemos la posibilidad de utilizar nuestra lengua en todos los ámbitos de comunicación. Bien. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? Ustedes ya deben haber oído esto mucho porque especialmente el año anterior, que fue el año de las lenguas indígenas, el 19, hemos hablado mucho de las lenguas del mundo. Cuando ustedes ven un mapa de lenguas, realmente es emocionante ver tanto color y tanta vida, ¿verdad? Y toda esa diversidad que nos rodea, más cercana o más lejanamente. Se considera que en el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas. A veces se habla de 6.800, 7.500, porque no es tan sencillo clasificar todas las lenguas, ¿verdad? Pero hablemos de 7.000. Miren qué paisaje. Desgraciadamente, las lenguas no todas viven en igualdad y en armonía, y muchas van desapareciendo y algunas desaparecen aceleradamente. Entre los años 2009 y 2010, con UNESCO, trabajamos muy duramente para diseñar el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro. ¿Qué encontramos? Que el 43% estaba y está en grave peligro. ¿A qué corresponde 43%? A 2.471 lenguas. Es una cifra altísima. Y se considera, Austin dice, cada 2 semanas se nos muere una lengua. Quizá no sea cada 2 semanas o cada 3, pero están muriendo lenguas todo el tiempo. Si es que nosotros seguimos a esa velocidad de pérdida de lenguas, es probable que a finales del siglo hayan desaparecido casi la mitad de las lenguas existentes, es decir, 2.471 o quizás 2.500 o quizás 3.000. Esperamos que no sea así, pero esto es lo que nos dicen los números y las estadísticas, ¿verdad? Les he traído algunos ejemplos de algunas de las pérdidas que hemos tenido. Claro, les he traído 2 que 3. Las hermanas Maxine y Josefina se llevaron lo último que había de esta lengua, Euche, en Oklahoma. Hipólito, último hablante de la lengua andoa o andua en el territorio ecuatoriano, murió en el 2012 y se llevó todos esos conocimientos invaluables que difícilmente vamos a poder encontrar nuevamente, ¿verdad? Y Cesáreo Santí murió, él era uno de los últimos hablantes fluidos de la lengua zápara de nuestra Amazonía, murió en el 2017. Y de la última persona que les voy a decir es de Mary Smith, que luchó por defender a su pueblo Yaak en Alaska, sufrió lo inimaginable por defender a su gente y mantuvo la lengua viva hasta 2008. Y así ustedes pueden ver listas de gente que murió y se llevó el conocimiento ancestral con sus lenguas. Entonces, este colorido mapa que vimos hace un ratito y que de verdad nos emocionaba, se convierte en algo como esto. Un mapa matizado de muchos colores en donde empieza a sobresalir el negro. El negro, según el código que puso UNESCO, corresponde a lengua muerta. Si vamos viendo los otros colores, tenemos el rojo, que significa lengua que está en mucho peligro, el naranja, lengua que está en bastante peligro, el amarillo, lengua que está en un poco menos de peligro, pero de todas maneras está vulnerada, y el blanco, lengua que está vital. Entonces, miren ustedes lo que pasa en nuestra América, ¿no? Aquí están dibujados, aquí están pintadas las lenguas que han muerto en los últimos 50 años. Y nos vamos a ir centrando acá porque vamos a hablar de esta lengua miamia que está en los Estados Unidos, ¿no? Bien. Según algunas de las últimas estadísticas que se ha estado haciendo también desde UNESCO y otras instituciones,
bueno, ellos hablan de 6.900 lenguas, pero lo que yo quiero hacerles caer en cuenta es que en la lista de las lenguas, de los países que tienen el mayor número de lenguas en peligro y pérdida de lenguas, la primera es India, la segunda es de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 199 lenguas indígenas, algo que a veces no nos podemos imaginar, ¿verdad? Con estos comentarios muy generales, entonces me voy a pasar a la lengua miamia y preguntarnos cuál es la situación de esta lengua. Se han hecho algunas evaluaciones de la lengua, se venían haciendo evaluaciones de muchas de las lenguas, y para poder hacer esto, lo que generalmente nosotros necesitamos hacer es recoger grandes cantidades de materiales cuantitativos y cualitativos. Los materiales cuantitativos nos sirven, por ejemplo, para saber cuántas personas sí conocen la lengua, cuántos hablan, cuántos no hablan, cuántos hablan con su papá, con su mamá, con sus hermanos, cuántos tienen escolaridad en su lengua propia. Y los cualitativos nos ayudan a entender cuáles son las actitudes que los mismos hablantes y la sociedad dominante, la sociedad que rodea estas lenguas, tiene hacia la lengua indígena. Eso es muy importante, porque podemos tener todos los instrumentos para poder ayudar a que una lengua sea muy vital, pero si no hay una actitud positiva hacia la lengua, por parte de toda la sociedad, de toda la comunidad y de los hablantes, entonces la situación es bastante complicada. Bien, para poder hacer esta evaluación, UNESCO fue diseñando con representantes de todo el mundo algunos factores de vitalidad. Los factores tienen que ver con la transmisión de la lengua, la posibilidad de tener materiales educativos en la lengua, de tener materiales literarios, de poder hablar su lengua en todas partes, de que haya un alto número de hablantes y también que haya documentación sobre la lengua. Entonces, yo les he traído solamente 2 de estos factores para que ustedes les puedan ver. Antes de entrar en los factores, les quiero contar qué es la lengua miamia. La lengua miamia o miamia, porque ustedes pueden ver aquí que hay una doble vocal, con lo cual sabemos que vamos a alargar el sonido miamia. Es una lengua indígena de la familia algonquina hablada en los Estados Unidos, sobre todo en la región de Illinois, Missouri, Indiana, Ohio y en áreas que están muy cerca al río Mississippi. Estas lenguas han sido habladas por una confederación de grupos indígenas llamada Illinois. Y les he traído el mapa para que ustedes vean en dónde se ubican, en la parte de los Estados Unidos hasta Canadá, estas lenguas algonquinas, a la cual pertenece la lengua miamia. Bien, una breve historia de la lengua. En el siglo XVII, con la conquista, en ese momento francesa, la mayor parte de los pobladores miamia fueron convertidos al catolicismo. Para el siglo XIX, por las siguientes conquistas, ellos sabían además francés e inglés. En el siglo XX se consideró que esta lengua estaba muerta porque ya nadie la escuchaba y no se la hablaba. Tal vez se la hablaba, pero no se la escuchaba. Pero había 2,000 personas en ese momento que sí se autoidentificaban como parte de la tribu. Estoy usando la palabra tribu porque esa es la denominación que utilizan en Estados Unidos, ¿no? Inclusive para autoidentificarse. Bien. Para 1697, desde ese momento empezó a disminuir la población. En 1695 había 4,500 personas. En 1937, 1,390. En 1960 había 1,300, pero ya diseminadas en varias partes de los Estados Unidos. En 1990 había solo 500. Y en el 95, 341 que estaban en una reserva indígena en Oklahoma. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto de hablar de la pérdida de la lengua, estamos hablando de vidas, de seres humanos, que no les vemos, que no les escuchamos, de los cuales sabemos poco.
Algunos sí han desaparecido, pero otros simplemente se nos han vuelto invisibles. Entonces, ahora nos dicen, hay alrededor de 199 lenguas en los Estados Unidos. Si nosotros nos centramos en la lengua mia, tenemos que ellos están ubicados desde Oklahoma, en donde todavía hay algunas reservas hasta este momento, pasando por Missouri, por Illinois, por Indiana, Wisconsin y Ohio. Y el centro que está en esta lucha ardiente por revivir la lengua está ubicada en Ohio, en un pequeño poblado que se llama, ya van a ver, ya, está aquí. Entonces, si es que este es el estado, más o menos el estado de Ohio, ustedes pueden ver la cantidad de grupos indígenas que están todavía acá y que desconocemos. Durante los siglos XVIII y XIX, toda esta región estuvo sujeta al exterminio de las tribus y a la invasión de los colonos europeos. Es por eso que muchos de los indígenas de todos estos grupos se fueron replegando y se fueron a los territorios indios de Oklahoma. Bien, entonces, más o menos desde los años 50, esta lengua mia ya se consideraba muerta. Ya no había ni un solo hablante. Según lo que nos diría la UNESCO, lo más importante para poder vivir, para que una lengua viva, es la transmisión intergeneracional, es decir, de padres a hijos de los hijos, hijos de los hijos, ¿verdad? Y generalmente ellos determinan 5 grados para mayor o menor vitalidad. Las 5, como les había dicho yo, con el color blanco, no hay mayor peligro. La lengua es utilizada por todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero la lengua está vulnerada cuando ya no usan todos los niños en todo tiempo, sino que hay momentos en los que los niños usan tal vez para hablar con los hermanos, los papás, pero nada más. Está claramente en peligro cuando la lengua es utilizada sobre todo por la generación de los padres, tal vez los abuelos, pero ya no los hijos. Seriamente en peligro cuando la lengua es utilizada sobre todo por la generación de los abuelos y mayores que los abuelos. En situación crítica, como les había dicho yo, color rojo, la lengua es utilizada por muy pocos hablantes, fundamentalmente de la generación de los abuelos y los bisabuelos. Y 0, negro, ya no quedan hablantes, la lengua ha muerto. La verdad es que si nosotros en otra ocasión nos ponemos a ver todo esto en relación con todas las lenguas del Ecuador, vamos a ver los niveles de vulnerabilidad que tienen las lenguas indígenas que se hablan en el Ecuador. Bien, volviendo a esto, ¿en dónde está la lengua mia? ¿En dónde estaba en los años 50? Según los evaluadores, aquí. Ya no quedan hablantes, no hay uno solo. La lengua se ha muerto. Es decir, conclusión, la lengua murió. Porque además de esto que les digo, se hizo un análisis de si había escuelas en donde se hablaba mia. No. ¿Se puede hablar mia en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación públicos? No. ¿Se juega deportes en las calles con la lengua mia? No. Eso es lo que se iba viendo de la lengua. Hay materiales por los cuales nosotros conozcamos cómo es la lengua. Hay materiales que nos digan cómo es su gramática, qué pasa con la fonética, la fonología, la pragmática. No. Entonces, todo apuntaba a la lengua está muerta, ¿verdad? ¿Hay documentos que hablen de la historia de la lengua? No. ¿Novelas en la lengua? ¿Narrativas en la lengua? ¿Poemas en la lengua? Nada. La conclusión fue, la lengua está definitivamente muerta. Sin embargo, había algo de documentación que sí se había hecho en la lengua, y era algunos esbozos de la gramática, listas de palabras y textos de alguna utilidad para investigación lingüística que se habían logrado por parte de los misioneros. El idioma en verdad se había documentado con materiales escritos durante más de 200 años.
por un jesuita que vivió en la tribu a principios del siglo XVIII. Pero eso no se sabía y no se conocía porque los materiales no estaban resguardados. Pero este jesuita compiló un extenso y detallado diccionario en uno de los dialectos, el cascaquia, y en el francés, era bilingüe este documento. Y según un análisis de su letra, parece que uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, fue el que guardó el material y fue compilando el material. Fíjense que se encontró un diccionario que contiene casi 600 páginas, con 20.000 entradas. Dicen que este es el más extenso de varios manuscritos que hicieron los misioneros franceses sobre los idiomas que estaban en Illinois. Muy interesante porque además en este documento hay estudios comparativos de las distintas lenguas que pertenecen a esta familia. En 1980 aparece alguien, David, que dice públicamente, no, ustedes se han equivocado, mi lengua no está muerta, solo está dormida. Y yo tuve el gusto de ver en el año 90 frente a un gran público. Entonces ahora es emocionante para mí ver que eso que escuché de él, que era muy, muy jovencito, ya van a ver su foto, ahora, no en los 80, ha variado. Entonces, empezaron ellos con una campaña muy fuerte, él con su familia. Ellos vivían en ese tiempo en California y decidieron mudarse más tarde a Ohio. Este eslogan de despertemos nuestra lengua no ha muerto. A finales de los años 90, los Miamia empezaron con un programa de revitalización o resurgimiento del idioma. Había muy poca gente en ese momento. Posteriormente se formó un centro que se llamó el Centro Miamia, como una empresa conjunta entre quienes se autoidentificaban como Miamia, la Universidad de Miami en Oxford, Illinois. No nos confundamos, no era Miami, Florida, para irse de vacaciones, no. Era el pueblito de Miami, en el pueblito Oxford, Illinois, y además con todo activista de la lengua. Todo aquel que quisiera trabajar o que quería en ese momento trabajar con la lengua, por la lengua, con los hablantes, con los recordantes, entonces eran bienvenidos. David, la persona que inició este movimiento, era nieto del último hablante que murió en 1960. Aquí está David hoy. Comenzaron con este trabajo y a partir de ello fueron reclutando a las familias que todavía se autoidentificaban como Miamia y descendientes de esta región. Y es así como empiezan ellos a dictar clases primero en pequeños grupos, luego con las familias, clases de lengua, ¿no? Para empezar a entender cómo funciona la lengua y qué es lo que hay. Pero mientras tanto, David entra a estudiar lingüística y escribe sus tesis y sus trabajos sobre la lengua, sobre la formación de la lengua, la historia, las características de la gramática, de la sintaxis, de cada una de las partes de la lengua. Y eso da pie para avanzar fuertemente con un centro más formal en donde se permite ya trabajar y estudiar más la lengua para enseñar desde los niños hasta los mayores. Aquí está una pequeña foto de este centro Miamia que está en la Universidad de Miami o Miami University en Oxford, Ohio. Y ellos tienen como misión número 1 promover la investigación de la lengua, la cultura y la historia. Además, han creado un museo en donde se propicia aprendizaje de la lengua y de la cultura para todo el que quiera aprender. Abrir espacios, además, para eventos culturales, para eventos académicos, que muestren que la gente está viva, la cultura está viva, los saberes ancestrales están vivos. Y además, facilitan talleres de aprendizaje de arte, de cocina,
de baile, de todo lo que sea posible. Estos esfuerzos, como les dije, se ha basado mucho en los documentos antes mencionados, los que habían sido escritos por los jesuitas, y en estos estudios lingüísticos del mismo David, quien describe la fonología, la sintaxis, el vocabulario y todas las características gramaticales de la lengua. Entonces empiezan ellos creando unos primeros recursos lingüísticos y culturales. Un libro, miren, empiezan con un libro para niños sobre el idioma y la cultura. Y luego unos CDs de audio con vocabulario, frases, conversaciones, la historia de la lengua y algunos textos complementarios. David y la gente que ahora está hablando la lengua sabe que lo que ellos están hablando no es seguramente exactamente lo que hablaron sus abuelos o sus bisabuelos, pero sí es su propia lengua recreada en este momento. Como dicen ellos, renacida en este momento. Han recopilado historias tradicionales que se registraron a principios del siglo XX con los últimos nativos hablantes de la lengua. Esos fueron los últimos y que ahora han ayudado totalmente para que la gente aprenda la lengua. En este momento se está creando un software especial que pueda ayudar a transcribir y analizar la lengua y también las variedades de la misma lengua y apps para facilitar la traducción. Y para eso han creado un gran proyecto que se llama Aliento de Vida a nivel nacional para la revitalización de la lengua. Y como les digo, hablantes y no hablantes, todos podemos participar. Al mismo tiempo, algo que se ha venido haciendo es nutrir este Instituto de Lenguas Americanas, Indian American Languages, como ellos le llaman, que está ubicado en la misma universidad. Y a partir de la universidad han ido haciendo redes, no solamente con otros hablantes de la lengua o otras personas que se autoidentifican con la lengua, aunque no la hablen, sino con otros grupos indígenas del mundo, aprovechando la pandemia. Eso es lo que ellos llaman las redes de revitalización. Tengo que decirles como un paréntesis que mucho de esto hemos estado haciendo desde el año 20 con la pandemia, con varios compañeros de comunidades indígenas aquí en el Ecuador. Bien, algo más que ellos tienen y que es muy, muy activo es tener noticias diarias de qué está pasando con la gente, qué ha pasado con el COVID, cómo se ha enfrentado el COVID, cuántos han enfermado, cuántos han sobrevivido, qué ha pasado con las vacunas, qué pasa con los nuevos cursos de verano, hacen muchos cursos de verano para los niños. Entonces, todo esto está ahí permanentemente activo y vivo, ¿no? Acuérdense, bajo el eslogan de "Mi lengua no está muerta, solo estaba dormida". Aquí para que vean ustedes algunas de las clases que los chicos están recibiendo en escuelas. En este momento están por completar ya escuela y colegio en la lengua. Y también clases en la universidad que se mantienen permanentemente. Los centros culturales y los espacios en donde hacen reuniones de todos aquellos que se autoidentifiquen como miembros de la lengua. Y aquí dice algo como Masika to Tawish, que significa vamos a empezar otra vez este año con la misma fuerza. En esta formación de redes, ellos han ido ampliando los grupos de discusión sobre la lengua, sobre formas de comunicación, redes sociales, sobre educación formal y no formal, con la búsqueda de ya títulos universitarios que puedan hacerse en relación con la lengua, programas de salud, y para esto están trabajando conjuntamente con las facultades de medicina, nutrición y salud pública de la universidad en donde están, y también proyectos de economía, para ver de qué forma pueden tener mejores ingresos que de alguna manera promuevan la mejor calidad de vida de quienes son todavía indígenas miamia.
han logrado recuperar una serie de conocimientos sobre las textiles, las cintas, que son tan importantes porque son lenguajes que les permiten comunicarse no solamente entre ellos, sino con los miembros de las otras comunidades. Han recuperado todo esto, o parte de esto, y esto es lo que les ha ayudado a formar el museo, en donde además ahora se hacen clases para volver a recrear los zapatos, los trajes hechos con cintas, ¿no? El otro ámbito en donde están viendo de qué forma pueden trabajar es el paisaje lingüístico. No solamente el paisaje lingüístico dentro de sus pequeñas comunidades, sino el paisaje lingüístico en general, como en las carreteras, en donde ponen todas estas pancartas con los nombres de plantas importantes de la región, de animales de la región, pero en miamia. Y claro, ellos te dicen, es importantísimo porque cuando ustedes ven, solamente si ven la primera línea, ya saben que nosotros tenemos un sistema de vocales largas. Tenemos una O, pero también una O. Tenemos A y también una A. El árbol de tulipán, que es oriundo de esta región, dicen, debería llamarse Ocentia, porque esa es la palabra miamia. Entonces, con esta forma de ir de alguna manera insertándose en todos los ambientes, aumenta su visibilidad y aumenta además el orgullo de la población miamia de ser lo que son y de hablar lo que están ahora reaprendiendo a hablar. Uno de los últimos proyectos que han desarrollado es sobre la etnobotánica, en donde combinan nombres de las plantas en el idioma miamia, aquí dice Miami, con descripciones que han hecho los ancianos de las técnicas tradicionales de recolección de plantas. Aquí también quiero decirles que hemos hecho estos trabajos con varios de los compañeros indígenas acá, en Imbabura, en Cotopaxi y también en Pichincha. Y esa ha sido una forma maravillosa, no solamente de recuperar la lengua y el conocimiento y los saberes ancestrales, sino además de enfrentar la pandemia con plantas y hierbas naturales propias. Bien. ¿Cuál es ahora la meta que están buscando desde este centro, con este aliento de vida que le quieren dar a la lengua? Usar nuestra lengua en el mayor número de situaciones comunicativas. Es decir, en todas, porque siempre nos estamos comunicando. No me comunico solo con mi mamá, mi papá. Tengo los hermanos, los primos, los tíos, mi comunidad ampliada, mis compañeros de escuela, la escuela, las nuevas tecnologías, las fiestas. Entonces, están ellos ahora haciendo eventos que motiven a poder utilizar la lengua en todos los espacios. Si voy a jugar fútbol o voleibol o básquet, o si canto y hago karaoke, hagámoslo en la lengua. Solamente así la lengua crecerá. Bien, tengo que decirles que según el último censo que han hecho en la región, hay 6,000 personas que se autoidentifican como miamia o de la familia Miami-Illinois. No significa que todos los que se identifican como tal sean hablantes de la lengua, pero al momento parece que hay ya 625 personas que están hablando la lengua. Y hay familias en donde solamente se habla la lengua miamia, ninguna otra. Bien, fíjense que esta experiencia que empezó con esta persona se volvió tan conocida que Google ha puesto como un ejemplo de una lengua que se consideraba extinta, pero que solo estaba dormida. Y además, en toda esta clasificación del nivel de vulnerabilidad de una lengua, se ha aumentado la línea que dice dormidas, lenguas dormidas, ¿no? Bien. Hasta aquí, en muy corto, todo lo que está pasando, para que ustedes vean que es posible hacer esto. Esto nos llama a la reflexión y nos llama además a que seamos conscientes que no estamos solos,
que vivimos en diversidad y que el compromiso de poder despertar una lengua o vivir una lengua en donde quiera que esté, no es solo de los hablantes, es de todos. No hay mejores experiencias que aquellas en donde el ingeniero, el matemático, el físico, el atleta, el arquitecto, el literato, los lingüistas, todos se empeñan para poder trabajar por la lengua. Sin embargo, aquí yo quiero subrayar el tema del compromiso y de la necesidad de hacer una recreación de cómo somos, cuáles son nuestros roles y de las responsabilidades que tenemos, no solamente con mi lengua, sino con todas aquellas lenguas que están en peligro. Ahora yo quisiera, para empezar a conversar un poco con ustedes, ¿qué hizo posible este sueño? ¿Qué hará posible los muchos sueños que nosotros tenemos para que las 13 lenguas indígenas en el país no se debiliten más y no se mueran? Muchas gracias a todos ustedes. Mixinewe, sigamos trabajando juntos para mantenernos vivos, fuertes y bien. Muchas gracias, Marlene. Qué excelente. Me encantó. Me encantó. Te agradezco tanto que hayas compartido esta experiencia con nosotros. Es un claro ejemplo y como tú dices, ¿qué hicieron ellos y qué camino? Es una hoja de ruta prácticamente trazada para nosotros lograr. Todavía estamos a tiempo de salvar, como tú dijiste, las 13 lenguas que tiene aquí el país y no lo dejemos morir. O sea, está solo en nosotros, en intentarlo. Así que con mucho gusto a nuestros participantes agradecemos la acogida que hemos tenido y si les parece, levanten la mano el que quiera participar para darle la palabra, habilitarle el micrófono y también quienes nos puedan escribir en el chat, mis compañeros Esteban, Alejandra y Michelle podrán leer también sus respuestas o sus consultas dentro del chat. Así que ahí abajo un icono que es para levantar la mano. No sé si para ser un poquito más ordenados lo pueden ir levantando y nosotros monitoreamos. Ahorita tenemos a Eduardo Heredia que ha levantado la mano. Por favor, le habilitamos el micrófono y tiene la palabra. Ahí, ¿pudiste habilitarle el micrófono, Eduardo? No sé si me escuchan. Sí, sí. Sigue. Muy buenas tardes, toda la comunidad de Flaxo, todas las universidades que han acudido pues, al llamado de esta conferencia muy interesante. Gracias, doctora. Ha sido muy refrescante pues, la conferencia. Felicitaciones. Yo tengo bueno, son dos preguntas puntuales. De hecho, lo había escrito en el chat. Voy a dar lectura de lo que me gustaría preguntar. Bueno, lo mío está más enfocado a lo que es la pregunta, enfocado a la enseñanza de lenguas extranjeras. Y la pregunta va más o menos así, ¿no? El aprendizaje de las lenguas extranjeras en la región es un asunto imperativo. Sin embargo, esta obligación ha provocado lo que Claude Ayesh define como el lingüicidio, la inevitable desaparición de las lenguas ancestrales. Investigadores en el área de la revitalización de lenguas ancestrales han manifestado que la sobrevivencia de las mismas depende con más responsabilidad de los pueblos originarios, acompañada de políticas lingüísticas. Las preguntas son, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Y la número 2, ¿cómo podemos trabajar en el área de lenguas extranjeras para revitalizar las lenguas ancestrales, considerando que algunas cosmovisiones ancestrales rechazan las... Muchas gracias. Ya, sí, muchísimas gracias, Eduardo. A ver, quiero empezar diciendo que para la lingüística todas las lenguas son igualmente valiosas. Y
mientras más lenguas nosotros sepamos mejor, porque podremos vivir mejor en la diversidad. Lo que tenemos que solucionar es la inequidad de las lenguas, que es además inequidad de los hablantes, ¿no verdad? Uno de los problemas que hay cuando nosotros estamos aprendiendo otra lengua, que no es en este caso una lengua ancestral, una lengua indígena, una lengua propia, como se la quiera llamar, es que no les equiparamos y estamos pensando siempre que la otra lengua es más importante, que la otra lengua es mejor, que la otra lengua tiene más prestigio, ¿verdad? Y de esa manera empezamos a vivir en una especie de bilingüismo minorizado, desbalanceado. El bilingüismo minorizado a lo que nos lleva es que la lengua propia, la lengua que tiene menos prestigio, que no es la dominante, se va replegando hasta que se pierde. Entonces, ¿qué hacer con la enseñanza obligatoria de las lenguas extranjeras? Aprenderlas para el beneficio de nuestras propias lenguas, no reemplazando a nuestras lenguas. Fíjense que los chicos, a propósito del Miamia, todos son bilingües con inglés, porque además, bueno, viven en Estados Unidos. Pero esa es una primera oportunidad para decir, a ver, comparemos cómo es la una lengua, cómo es la otra. Lo importante es que nuestras propias lenguas sigan desarrollándose, sigan revitalizándose, empoderándose, que los hablantes se vayan empoderando y amando y enamorándose de sus lenguas, para que no haya este desbalance. Yo sé que eso no depende solo de los hablantes, eso depende de toda la sociedad. Y en el caso de las lenguas indígenas, por supuesto, nosotros tenemos que trabajar a niveles micro, en mi casa, con mi hermana, con mi marido, con mi novio, con mi hijo, pero también a niveles meso y a niveles macro. Entonces, no podemos decir solamente, ajá, usted es hablante de la lengua, es su responsabilidad. No, pero sí es responsabilidad de todos ser conscientes de lo que se pierde cuando se pierde una lengua. Porque cuando estamos hablando de lengua, como les dije, no hablamos de una palabra o dos o tres o sonidos, hablamos de vidas y por lo tanto hablamos de derechos. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Mientras nuestra población sea más bilingüe, más multilingüe, balanceada, entonces será mucho más fácil apropiarnos y amar nuestras propias lenguas porque nos daremos cuenta lo importantes que son y todo lo que se pierde si no las tenemos. Creo que hay otra pregunta por aquí. No sé. Sí, Eric Contreras y después Osvaldo Saruma, por favor. Eric Contreras tiene la palabra. Sí, buenas tardes, sí me escuchan, ¿no? Uh-huh. Ya, hola Marlene. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones por tu presentación tan interesante, ¿no? Tenía unas dudas, siempre tengo estas dudas sobre las, digamos, sobre las lenguas que supuestamente están muertas y luego han sido revividas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Yo me pongo a pensar en el vasco, ¿no? Bueno, el vasco es una lengua que revivió hasta donde yo conozco, pero se hablaba, todavía había tal vez gente de edad, o sea, pero todavía había comunicación en vasco, y a partir de esa comunicación, pues, y aprovechando el orgullo nacional, ya se podía revitalizar y revivir en los jóvenes, y ya, y eso es lo que está pasando ahora, según tengo entendido, en el País Vasco, ¿no? Sí, totalmente. El hebreo también, más o menos, el hebreo ya no se usaba en la comunicación cotidiana, pero sí se usaba en las ceremonias religiosas. Entonces, como quiera, el hebreo todavía funcionaba así a nivel oral y se sabía, bueno, como su gramática, toda su manera de funcionar, y a partir de eso, con un trabajo arduo, pues revivieron el hebreo para hacerlo el idioma del país de Israel, ¿no? Pero en el caso del Miamia, hasta donde yo escuché o entendí tu presentación, ya no había pues hablantes así que realmente Activos no. no, o sea, no había comunicación cotidiana, no había ya comunicación de ningún tipo, el último hablante había muerto, y entonces, ¿cómo se puede saber
cuál es la estructura de la lengua que puede usarse, aunque sea en una comunicación cotidiana elemental, simple. Si ya no existe nada de eso, realmente tampoco, o existían así como gramáticas muy detalladas escritas o diccionarios donde se podría recuperar todo eso. Que no sé si haya existido, me parece más bien que no debe haber existido tanto unos trabajos tan bien hechos, así de esa manera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue aquí el proceso para que esa lengua se pudiera recuperar e inclusive se esté hablando, según tú has dicho, ¿no es cierto? Ahora, Sí, sí, sí. entonces, ¿cómo ha sido eso, no? Es mi pregunta. Ajá. Bueno, yo les había contado cuáles fueron algunos de los documentos que se encontraron. Y entre ellos había este gran diccionario que tenía como 22,000 entradas y que además era comparativo con otras de las lenguas de la región. Y además había materiales descritos por los jesuitas, como les mostré, ¿no? Hace un rato. Entonces, aparte de eso, había estas narraciones grabadas que se hicieron a inicios del 20, antes de que se murieran los últimos hablantes. Y entonces eso sirvió de base, por suerte estaba bien documentado y estaba bien resguardado. Por eso es tan importante tener estos repositorios, a propósito, estos repositorios donde se puedan guardar de forma idónea estos materiales únicos. Entonces, lo que hizo este chico David, con otra gente que le acompañó, es empezar a revisar todos estos materiales y ellos mismos, descendientes, recordando de los hablantes, empezar a trabajar con la lengua poco a poco, enseñándoles a sus hijos, eso sí, con una tenacidad que si el hijo te contesta en otra cosa, no importa, le vuelves a hablar en la misma lengua. Y luego, lo que yo estaba diciendo, ellos están conscientes que la lengua que están hablando ahora no es exactamente igual a la que hablaron sus abuelos o sus bisabuelos, Ajá. pero en esencia sí lo es. ¿No? Es la lengua, tiene, inclusive si ustedes entran en las redes, pueden ver toda la descripción fonética, luego terminología, y las diferencias que hay entre lo que ellos llaman el miama clásico y el miama actual, en al menos dos distintas variedades, la de Oklahoma y la de Ohio. Algo que no les dije durante mi presentación es que los chicos que se han ido formando en Ohio ahora están ayudando en Oklahoma para que también ahí empiece a haber un cuerpo de gente que revive la lengua. Esa es otra cosa interesante. Están cerca, no se hablaban, tal vez se hablaban de vez en cuando, pero ahora están trabajando juntos. Entonces, esa es la situación. No se compara la situación de vasco, como bien dices, en el vasco, claro, en el euskera es una lengua que no se dejó de hablar. Más bien, algo interesantísimo con la recuperación del euskera es que la generación de los papás ya dejaron de hablarla. Y los más jóvenes sí la hablan. Y a mí me ha pasado que he estado en los parques queriendo conversar con ellos ahí en la zona de la lengua euskera, y los papás hablan en español y los hijos y los nietos les contestan en euskera. La situación en general es distinta, pero hay algo que sí debemos tomar en cuenta con el euskera, y es que hubo esta tenacidad tan grande de mantener la lengua y de participar. Mi primera reunión, tuve la suerte de estar ahí unos días, un tiempito, mi primera reunión para hablar del tema de la lengua y del tema de la lingüística y la pérdida de la lengua, era con un biólogo, un arquitecto, un ingeniero, había un lingüista. Entonces tampoco esta es tarea de los lingüistas, es una tarea mancomunada. Porque si nosotros tenemos la capacidad de hablar la lengua en todos los ámbitos, tú como maestro, yo como sociolingüista, Karina como documentalista, el biólogo, entonces eso hace una gran diferencia. Y claro, ahorita el euskera es una lengua muy, muy fuerte, obviamente. En la universidad
sigues clases en euskera. Y en las escuelas, en las icastolas, miren qué importante esto, en las escuelas de los niños que aprenden en euskera, había cuando yo estuve niños quichuablantes, a quienes les daban también clases de quichua y clases de euskera, por esta conciencia de no dejar que se pierda una lengua ancestral. Ya, perdón que yo me emociono y cuento mucho ya, para que haya más tiempo, otra pregunta. U otro comentario. Gracias, Enrique. Kikis. Por favor, Esteban, habilítale el micrófono para que nos des lectura a la pregunta del chat y después, por favor, que hable Osvaldo Sarón. Digo, estaba cerrado. Vamos a leer la pregunta de Eduardo Heredia. Ella habló, ella dijo. Poner una peinadita. Pero ya no me demoro nada. ¿Puedo yo leer una pregunta, por favor? Claro, Porque claro, estoy- sigue, por favor. ¿Puedo? Sí. Dice, bueno, felicidades. ¿Y qué pasa? Eso pasa también con la lengua de señas. A ver, voy a leer línea por línea para entender bien. Bueno, felicidades por estos idiomas, diferentes grupos de indígenas, y también hay la lengua de señas y las comunidades de oyentes y de sordos. Está justo frente a mí, por eso le estoy leyendo. Sí, he visto que había interpretación a lengua de señas y me alegra muchísimo, muchísimo. Bueno, es igual con el tema de la lengua de señas. Si los usuarios no la usan, no la transmiten a sus hijos, ya sea que ellos sean oyentes o no sean, se va a ir perdiendo. En este atlas mundial de las lenguas en peligro que yo les mostré al principio, el atlas de UNESCO, una de las grandes discusiones en la última reunión que tuvimos como en 2012 fue: tenemos que poner en este atlas qué pasa con las lenguas de señas, cuántas se han perdido, cuántas se han recreado, porque son igualmente importantes y son lenguas propias. La dificultad en ese momento fue que, por ejemplo, en la India habían tantos miles de lenguas de señas que de la India decían es que no tenemos ahorita la capacidad de documentar todo esto, pero se lo está pensando, porque perder la lengua de señas es perder una lengua. Entonces, el proceso es exactamente igual. Los usuarios de cada lengua tenemos que estar, 1, orgullosos de nuestras lenguas; 2, comprometidos con las lenguas; 3, persistentes hasta la necedad. Porque sobre todo cuando las lenguas no tienen el mismo estatus en un grupo social, van a tender a perderse. Eso es lo que puedo decir, y yo agradezco muchísimo haber tenido la interpretación de lengua de señas. Realmente me emocionó muchísimo, porque en algún momento, en el año 2011, empezamos a trabajar con el primer Festival de Cine Sordo, y ese fue un momento de poner en evidencia la importancia de la lengua de señas en el mundo, obviamente, y para que los que no sabíamos nada de la lengua de señas entendamos que es una lengua, es una lengua con su cultura propia. No son gestos que se hacen al azar, ¿verdad? Así que sí, muchísimas gracias. Ahora sí, querida Marlene, permíteme leerte esta pregunta de Teresa Bravo. Ya, gracias, muchas gracias. Un segundo. Lo que María Teresa Bravo Muñoz nos dice: ¿cómo pueden las comunidades indígenas con lenguas dormidas acceder a esa red de revitalización? Ya, muchas gracias, María Teresa. Las lenguas indígenas en general, bueno, esto es muy sencillo, está en línea. Toda esta información que yo les he dado está en línea. Yo tengo los correos electrónicos de las personas que están a la cabeza de este proyecto. Con mucho gusto les compartiré. Pero también tengo que decirle a María Teresa que ahora durante el COVID hemos podido hacer redes
de comunicación y de intercambio con gente de todo el mundo. Hemos hecho webinars con gente no solamente de América Latina, con hablantes de varias lenguas indígenas en el mundo, también de Brasil, de Australia, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es un momento importante para cambiar nuestras estrategias de comunicación. Yo creo que tenemos que aprovecharnos de las redes sociales, que a veces a la gente que ya no tiene 20, 25, 30 le embotan, ¿verdad? Nos embotan. Pero es tan importante porque nos permiten, fíjense que nos permiten no solamente decir algo, vernos, conocernos, saber que tenemos problemas similares y que por ahí alguien encuentra soluciones en las que no habíamos pensado. Entonces, yo creo que ahora hay que aprovechar esas redes para vincularnos con otras redes, María Teresa. No solamente de las lenguas que están dormidas, de las lenguas que todavía están vitales, pero que sabemos que están vulneradas. Por lo general, las lenguas indígenas en el mundo están vulneradas. Entonces, es momento de utilizar esas posibilidades comunicativas y yo creo que es momento además de ser sencillos, de saber que no podemos hacer las cosas solos y de unirnos. Hay que unirse para poder intercambiar, darnos fuerza, entendernos mejor. Yo tengo una frase que es, tenemos que aprender a vivir en la diversidad, como parte de ella, no viendo desde lejos, sí, qué bonitos esos mapas de colores, no, viviendo en la diversidad. Eso es lo que puedo decir, María Teresa. Si yo puedo ayudar mandando direcciones, encantada de la vida. ¿Alguien más? Excelente, sí, mira, Marlene, tenemos las manos levantadas de Osvaldo y de César Guanolema. También recuerdo que Nina León quería decir algo. Me gustaría saber cómo nos organizamos con esto. Nina, ¿estás por ahí? Recuerdo que querías decir algo. O ya, ¿no? Le podemos dar la mano, le podemos dar la palabra a César Guanolema. Sería bueno vernos, César. Perfecto. Gracias, Yupaychani, Ali Chichi, Manaya y Yukuna. Gracias a Marilyn, Alilla, gracias. Y he escuchado con toda la atención del caso, su ponencia y al mismo tiempo sumarme a todas las intenciones que usted ha expuesto de manera muy clara y precisa. Quisiera tal vez un poco agregarle un comentario, valga la oportunidad. La primera es de que si bien es cierto, estamos mirando o queriendo recopilar o recolectar información existente, graficada o documentada en texto, papel, y tal vez con lo que es el alfabeto latino. Grafías que se incorporaron muy después y muy después de los pueblos originarios, allá por los 1600. Antes de eso, mucha de la información o tal vez el lenguaje de comunicación estuvo graficada a través de la geometría fractal y a través de la espectrometría de la descomposición de la luz blanca. Y tal vez esas gráficas todavía existen combinadas a través de la vestimenta femenina, especialmente en los pueblos. Y esas hoy conocidas como bordados, ¿no? Y palabras como la palabra pacha, que muy superficialmente manifestamos como tiempo-espacio, que yéndole un poquito al análisis es toda una teoría, la teoría de la relatividad. Entonces, me parece que esos dos enfoques sería muy interesante mirarlo. La primera, de ver que existen otros sistemas de documentación, otras formas de almacenamiento de información de las lenguas, especialmente de los pueblos andinos, como es el quichua. Y tal vez ver, y como se los invita a los estudiantes nuestros dentro de nuestro colectivo, incluso le decimos el para qué estudiar el quichua, o sea, dar un sentido y dar un propósito
en este tipo de estudios. Eso tal vez quisiera sumarme Muchas a gracias. este nutrido aporte suyo, Marela. Gracias César. Realmente mi presentación era más para motivar y para reflexionar y compartir experiencias como estas que uno no conoce. A ver, sí, yo estoy de acuerdo en que hay todos estos otros sistemas de comunicación. Estoy pensando en los quipus, los maravillosos quipus, de los que conocemos tan poco, ¿no? O cuando dices los dibujos, yo me acuerdo de este libro inicial de Violeta de la Jara, cuando hacía el análisis de los incas, de la comunicación inca. Y cuando te acercabas veías que sí, que esto era Hatun, pero lo otro era Anan, y veías en los dibujos, pero claro, igual que con los jeroglíficos, tienes que aprender. Y eso, estoy de acuerdo, con las piedras igual, todos estos grabados en las piedras que son de una riqueza, los tejidos. Hay trabajos estupendos sobre los tejidos, las shigras, que se han hecho en Bolivia, por ejemplo, y que nos hacen ver cómo se habla del camino, de la casa, de la relación con el otro, en fin. Estoy muy de acuerdo en que eso hay que recuperar. Y el otro día yo le escuché a Luis Montaluisa hablar justamente de todos estos conocimientos que nos vamos olvidando, que les dejamos de lado, que a veces les convertimos en folclore y que no puede ser. Y él hablaba de la astronomía y de cómo todo esto de la Pacha no es solamente como decimos nosotros, Pachamama, y ya se acabó. Qué lindo, sí, maravilloso, pero todo lo que hay dentro de eso es el universo. Entonces, yo lo escuché a él un poquito en una presentación y hablo de varios adelantos. No sé por qué se cerró. Sí, Marlene, ya estás, pero ¿Cómo? ya estás habilitada el micrófono, parece que Pero y todo lo que dije no se oyó. Solo unos últimos 10 segunditos, la última parte nada más. Entonces no fui yo que moví nada, creo, ¿no? Entonces, bueno, eso, decía yo que yo creo que se ha hecho un camino ya y que hay que seguir, así como se hizo con la Taptana. Todo lo que aprendimos, los que tuvimos la suerte de estar cerca de la Taptana, mira, hay que seguir, y así pasa con las diferentes lenguas y las diferentes culturas y los diferentes pueblos. Lo que pasa es que tenemos que apoyarles a todos. Ahora, lo segundo que tú has dicho es esto de, no, ¿para qué que aprenda que quichua si no es funcional? Imagínense ustedes el quichua, que es hablado en 5 países, que se enseña, ahorita se enseña en tantos sitios del mundo. En Alemania se enseña quichua o quechua. En Estados Unidos, que yo conozca, 5 universidades están enseñando, además enseñan en línea. Entonces, eso nomás ya es una suficiente motivación para que los hijos, los nietos, los hermanos, nosotros mismos, al tener la suerte de conocer una lengua como el quichua, tenemos que enseñarle al que está al lado mío. Porque la gente está ansiosa por aprender quichua o quechua. En Inglaterra igual, en todo el mundo. Y aquí se habla, es la lengua que más se habla en los Andes, ¿no? En todos los Andes. Así que también esa es otra tarea que tenemos los activistas de la lengua, aunque no seamos hablantes de la lengua, y mucho más los activistas que sí son hablantes de la lengua. Querida Marlene, Mauricio, deseas hablar, ¿verdad? Antes de darle el paso a Osvaldo Saruma. Y Nina no apareció. Ahí te escuchamos, Mauricio. Sí, quería preguntar algo a Marlene, que además... Mauricio, qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Me pareció muy clara tu presentación, pero me quedó una pregunta. En este caso de la lengua miamia y de muchas otras que se van revitalizando y que se consigue de formas distintas, más o menos con mayor o menor éxito revitalizar, la pregunta que siempre queda es, ¿cuál es la sostenibilidad? ¿Cómo se puede sustentar
esta lengua en términos de funciones reales. Si al lado tienen otras lenguas, una o dos más lenguas que tienen muchísimas funciones, entonces hay una fase en que hay, como decir, el entusiasmo, el empuje para llevarla adelante y seguir adelante. Pero después, ¿qué pasa? Cuando pasa la fase, digamos, del proyecto inicial, sí, ¿hay seguimiento o no hay? ¿Cuál es la experiencia en el caso del Miamia y de otros que seguramente tú conoces? Ya. Porque, Bueno, yo te digo, diga. en este caso en específico, bueno, este entusiasmo inicial empezó en el 90, el 91, ¿no? Y yo me emociono cuando digo, porque yo le vi a este chico tan jovencito diciendo, no, es que no me puedo. Bueno, y le he visto recién en el año 19, hablando de la lingüística miamia, en inglés, porque era un encuentro internacional, ¿no? Pero estaba él hablando de todo lo que había hecho. A ver, la sostenibilidad es, y es lo que ellos están haciendo, es tratar de trabajar no solamente en la lengua, trabajar no solamente en la lengua, sino, como había dicho yo, en aspectos de salud. En este caso, acordémonos que ellos están además apoyados por esta universidad, que es una de las, me parece que es una de las universidades más antiguas de los Estados Unidos, tiene mucho prestigio. Ellos están apoyando mucho, de manera que hay programas de salud en Miamia. Y ellos pueden ayudar con estos programas de salud no solamente en esa lengua, sino en otras lenguas, ¿verdad? Y no solamente a los hablantes de esa lengua, sino a cualquier persona que llegue enferma o que tenga algún problema de salud. Luego hay el aspecto económico, que para ellos es obviamente tan importante, para todos los que vivimos más aún en inequidad. Entonces, lo que están haciendo ellos es trabajando mucho en áreas nuevas de computación, de programas de computación, de apps, que les permitan tener mayores ingresos para ellos poder sostenerse como familias y no tener que dejar de ser lo que son. La otra cosa es el territorio. Ellos tienen un pequeño terreno en Ohio, en donde hay como, sí, este pequeño espacio en donde todos hablan la lengua, siempre. Yo no quiero decir con esto que estén haciendo ahorita química y física en la lengua. No creo, no sé. Yo traté de hablar con uno de ellos anteayer justo para preguntarle, pero no lo logré, llamándole por teléfono. Y sus hijos están aprendiendo y tienen todos este compromiso de que ahí, en la aldea, esa es la única lengua que se habla. Están escribiendo cada vez más, usando mucho los medios digitales y el mundo virtual. Entonces, ahora inclusive para mandarse mensajes y escribir es mucho más posible, ¿no? No sé hasta dónde van a llegar, pero lo que sí puedo decir es que esto empezó en el 90 y ahorita está en pleno auge con este proyecto que han hecho que se llama aliento de vida, ¿no? O sea, démonos la vida alentándonos por medio de la lengua. Es hasta ahí, hasta donde sé, pero es cierto, como bien dices, Mauricio, ¿cómo sostienes? ¿Cómo sostienes cuando tienes problemas de vida, problemas? Ahora con el COVID nosotros estábamos pensando qué va a pasar con las lenguas indígenas y toda la pobreza, la tristeza y la enfermedad. Mira que como los chicos estaban en las casas, volvieron a hablar con los mayores, con los papás, con los abuelos y a recuperar algo de la lengua que de alguna manera estaba debilitada, ¿no? La otra cosa que ha sido bien importante ha sido la recuperación de saberes ancestrales para el cuidado. Nosotros, después de haber hecho estos libros de plantas medicinales con compañeros indígenas de diferentes sitios, luego ellos nos pidieron que hiciéramos un compendio de plantas que sirven para problemas de resfrío, fiebre, dolores de cabeza, y eso se puso en línea, virtualmente, para que la gente sepa, conozca, se ayude, y se han ayudado, ¿no? Lo último que se ha hecho como un esfuerzo en esto mismo que estoy diciendo es
tratar de que aquellas plantas tan importantes que están de ayuda en las comunidades, que sirven en las comunidades, se trasplantaran a unos jardines pequeños en los centros de salud, para que también la salud formal conozca sobre todas estas posibilidades que nos da la naturaleza y el conocimiento ancestral. Yo soy optimista, Mauricio, y yo creo que hay que seguir trabajando, y hay que seguir trabajando unidos, en conjunto. Yo también soy optimista, por eso me hago muchas preguntas de este estilo que parecen un poco, digamos, pesimistas, pero creo que sí hay que meterse y seguir adelante, es lo que estoy haciendo desde hace 50 años y sigo adelante. Hasta que me... Yo casi lo mismo, Mauricio. A ver, hay una cosa que no debemos olvidarnos, que en este caso del Ñamia, la universidad ha sido un parante muy importante. Realmente ha sabido acoger estas peticiones, estas necesidades y formar ya un espacio abierto. Y que trata de ser lo más abierto en el sentido de, tú, Mauricio, eres activista y quieres acompañarnos en esta lengua con tu experiencia, ven, dinos algo, ayúdanos, ¿cómo hacemos tal cosa? Entonces, eso es muy importante. Esa unión de los diferentes espacios institucionales existentes en donde nos podemos dar la mano. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Te agradezco mucho y... Yo te agradezco a ti y me encanta verte. Desde Roma, un saludo a todos. Ah, un saludo doble, entonces, triple, transatlántico. Encantada, Mauricio. Querida Marlene, te voy a preguntar una cosa. Tenemos todavía 2 preguntas en el chat y aún no sé si es que podemos ir cerrando las preguntas de los participantes en vivo. Te quiero preguntar tu tiempo, si es que estás disponible para responder estas preguntas y posteriormente hacer el cierre, o hacemos el cierre. Cuéntame. O sea, me parece que no podemos dejar preguntas sin contestar. O sea, perfecto. Si es que puedo contestarlas, si es comentario, lo que sea, está bien. Yo voy a tratar de ser más puntual en mi respuesta, pero es casi imposible no contextualizar, ¿no? No, necesarísimo. Bueno, entonces mira, voy a pasar esta pregunta de Natalia Zúñiga Cruz. Ella te dice, ¿no? Marlene, ¿qué piensas de la posibilidad de reintroducir el Andwa o el Zápara aquí? ¿Qué tan viable crees tú que sea hacerlo aquí con las limitaciones económicas y de documentación que existen? Ya. Me parece difícil, pero no imposible. Una estudiante nuestra Diana Salazar, hizo, por ejemplo, un trabajo de tesis muy interesante, muy bueno, sobre los Andwa y cómo se puede empezar a motivar el Andwa desde adentro con lo que hay, que no es mucho, cierto es. Lo que se ha hecho de documentación no es mucho, pero hay lenguas hermanas que tal vez pueden ayudar también. Y bueno, una de las propuestas en ese proyecto era justo empezar con los niños en las escuelas, con la participación de las familias, para iniciarse con eso. A ver, ¿cómo podemos la institución educativa formal y la familia unirnos para que los niños aprendan no solamente algunas palabras, sino también la cultura, la historia, la vida? Porque que no se abre la lengua Andwa no significa que no haya una historia y una forma de conocimiento, ¿no? Que está ahí. Entonces, aquí se necesitará, por supuesto, lo mismo es el caso del Zápara, y yo sé que todavía hay hablantes que no son fluidos, pero todavía hay. La misma hija de César que murió, todavía habla algo de la lengua. Creo que hay que empezar por lo que hay. Me parece que hay más documentación para el caso Zápara, hay algunas gramáticas, hay algunos videos, hay algunos cánticos que creo que podrían ayudar. Y quizás hay que empezar como un pequeño programa piloto
con un grupo de gente, con una pequeña institución que quiera ayudar, que esté dispuesta a eso, y de esa manera ir avanzando un poco más. Pero aquí, claro, hace falta el tema de una documentación mejor que nos permita recrear la lengua, ¿no? Que no es el caso de las otras lenguas indígenas del Ecuador, que sí tienen más documentación. A ver, hay otra cosa más. Yo sé que en el caso, por ejemplo, Andoa, una de las cosas interesantes es recuperar algo de la lengua como un símbolo de identidad, porque ideológicamente eso también es muy importante y no podemos olvidar, ¿no? Entonces, si la tarea de recuperar la lengua a ese nivel se hace y la población, la nacionalidad, siente entonces la necesidad de ir más allá, yo creo que sí se lo podría hacer. Hay que empezar desde a pocos y hay que hacer una búsqueda total de los documentos que existan, porque acuérdense que hay documentación que no está cerca de nosotros. Hay muchas veces documentación muy, muy rica que está en alguna biblioteca o en un archivo por fuera. De eso habíamos hablado ya antes, la necesidad de repatriar estos conocimientos justamente para ponerles al servicio de los hablantes. Yo, por ejemplo, me he encontrado con unos materiales maravillosos sobre la población Salasaca, que son mis vecinos, porque yo soy de por ahí, pero en Europa. Y aquí no encuentro en ninguna biblioteca. Entonces, ese sería un primer paso, mira. Gracias por la pregunta, Natalia. ¿Había una más? Sí, tenemos una pregunta más en el chat y esta es la siguiente. Para la sostenibilidad de la lengua quichua, lo más importante es hacer programas de quichua para los niños y adolescentes, pero para nosotros como profesores, ¿dónde nos podemos preparar para una pedagogía? Malco. Creo que sí te conozco. Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que hay que, yo digo, atacar todos los frentes y todos los puntos. Y los profesores en este caso son importantísimos, importantísimos. Pero creo que si estamos hablando de una pedagogía para profesores de una lengua indígena, de alguna manera hay que reconceptualizar la metodología y la pedagogía de enseñanza. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Hacemos los cursos de pedagogía desde una visión de afuera, occidental. Y de esa manera replicamos formas de enseñar y de aprender que vienen de afuera. Entonces, yo no quiero ser tan drástica, pero creo que tiene que haber un renacimiento de estas metodologías de enseñanza-aprendizaje para que en este caso, por la pregunta además, para que los profesores tengan a la mano otras estrategias de enseñanza que se acerquen más al grupo con el que están trabajando. Yo recuerdo algo bien bonito en verdad y al mismo tiempo triste. En una escuela, estaba yo visitando una escuela, estaba ahí sentada de alumna y la clase era sobre salud bucal. Toda la primera parte de la clase se hizo en quichua. Entonces, además, yo estaba feliz porque me acordaba de todo el vocabulario, sí, que calla. Bien. Se hizo todo eso muy bien. Los chicos hablaban la lengua, el profesor también, súper. Pero el momento de los momentos, cuando ya se empezó con la clase un poco más formal, se pasó al español. Entonces yo conversaba con el Mashi Achachik y le decía, ¿pero por qué? Y me decía, bueno, es que yo aprendí así. Entonces, eso tiene que variar, eso tiene que cambiar. Tenemos que reconceptualizar la educación y tenemos que reconceptualizar y recrear las metodologías. Porque o si no, estamos replicando lo mismo. Y los profesores aquí sí son tan importantes. Las familias son importantes, los medios son importantes. Todo tiene que confluir para que se refuerce la lengua.
Fantástico. Mira, Marlene, muchísimas gracias también. Tenemos la mano alzada de Hilda y, bueno, Malcu parece que quiere hacer tal vez una réplica. ¿Te parece Tal si le vez. damos la palabra a Malcu y después pasamos a Hilda? Como ustedes quieran. Yo estoy con ustedes. Vamos, Malcu. Malcu. Ya, Ali Chishi, Tukuikunawa, Suma Pachami Kashka. Marlene, creo que tuvimos la oportunidad de estar juntos en alguna ocasión, creo que fue con Cisari, ¿verdad? Sí. Sí, y me encantó y gracias a esas iniciativas yo empecé a tener mi propia idea, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta, no está bien estructurada, pero lo hice de mí, porque desde aquella vez, activistas quichuas, me identifico como runa quichua o tabalo. Me identifico ¿por qué? Porque desde mi experiencia yo antes tenía unos nombres hispanos, pero desde que ya me identifiqué, desde que me sentí como runa, en realidad que era, empecé lo que es aprender a hablar el quichua. Lo entendía a la perfección, sí, pero no podía hablarlo. Pero ahora mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de expresar es quichua y respeto todas las ideologías, sí, pero vamos compartiendo con todos, que es súper bonito porque de cada quien o de cada idea o de cada persona nosotros aprendemos diferentes cosas. Sí, entonces, eso de mi parte, ya, desde mi forma. Y como les digo, de la pedagogía que nosotros como ya chachis, ¿no? Porque aunque no seamos un profesional, pero tenemos la intención de enseñar, nos convertimos en un maestro. ¿Sí? Entonces ahí nosotros, yo quisiera prepararme más en este caso. He trabajado ya 2 años con una organización hualpana de mi comunidad, que lo hemos hecho entre jóvenes activistas quichuas. Tenemos la idea de cómo trabajarle con los niños, qué temas de enseñarles, cómo hacerles formar una oración, cómo hacerles expresar en diálogos. Pero más allá de eso, no sabemos cómo ingresarnos o insertarles a los estudiantes o a los alumnos mediante estrategias pedagógicas. Es decir, yo podría utilizar como la pedagogía la actual, ¿no? La que es y en las escuelas hispanas nos enseñan. Pero podemos decir que son los mismos conceptos, el español con el quichua. Pero nosotros queremos salir al campo. ¿Por qué queremos salir al campo? Porque a base de la práctica, como siempre nosotros llamamos a base de la práctica y visibilización al espacio, se les puede enseñar. Pero, o sea, tenemos la idea, pero no tenemos cómo estructurar. Entonces puede decir que estructurar desde la cabeza hacia abajo, no podemos, ¿no? Siempre tenemos que ir desde la raíz. Entonces, fíjate lo que estás diciendo, eso ya es tan importante. Hay que estructurar desde la raíz. Y quizás lo que hay que hacer es unir varias raíces, Mike. Porque, a ver, pensemos en esta universidad o en nuestras universidades que tienen pedagogía y tienen parvularia. Quizás aquí lo que hace falta es el diálogo, para que también en las universidades se entienda que estas son otras formas de visualizar el aprendizaje y el conocimiento. Y ahí sería un beneficio mutuo. Por ejemplo, las universidades ahora tienen la obligación, todas las instituciones, de hacer trabajo comunitario. Si es que ese trabajo comunitario se lleva a cabo en esta consonancia de comunicación y de intereses, fíjate que lo que se aprende en la universidad se matiza con lo que tú estás contando y viceversa, entonces ahí va a ser posible que inclusive ustedes se sientan más seguros cuando están de Yachachix, Yachachicuna, enseñando. Sí, yo estoy como la gente, Machicunas, no, Yachachicuna. Entonces, lo que acabas de decir a mí me parece importantísimo.
espero que a todos los demás que están con nosotros también, hay que ir desde la raíz. Y es desde la raíz del conocimiento, desde la raíz de lo que sabes, de tu experiencia de vida. Si eso confluye con el conocimiento que se adquiere en las universidades, en las escuelas, en este preciso tema, con los parvularios. Hay cuántos chicos ansiosos de salir a trabajar fuera y de aprender lo que es trabajar en territorio. Entonces yo creo que hay que conversar un poco más, Marco, y ver de qué manera se hace estas comunicaciones de los dos espacios, de las dos partes, para enriquecerse mutuamente. Y no me parecería nada extraño que después de una conversación que tú tengas con una de las personas que hace parvularia, por ejemplo, en la Católica o en cualquier otra universidad, empiecen a cambiar las formas de ver la enseñanza y el aprendizaje de lado y lado. Y eso sería muy enriquecedor porque sería una verdadera y auténtica práctica de interculturalidad. Sí, es precisamente en eso. Bueno, igual estuve estudiando en un instituto que ya me gradué. Entonces, ahí mismo existía estereotipos, ¿no? Entonces, había ingenieros que eran muy discriminadores. Claro. Y a la vez había ingenieros que se compaginaban conmigo, porque desde que llegué yo siempre empecé a hablar en quichua, aunque digan que muchas personas ven, ¿por qué hablas quichua? Así, yo soy indígena, yo soy runa, yo soy de un pueblo, pertenezco a un pueblo tabal, con mi cultura y con mi diversidad de todo. Entonces, para cualquier presentación de trabajos, era alipuncha, mashikuna, alipuncha y achachi. Y incluso yo di frente de una profesora que era notable, que era muy discriminadora. Frente de ella yo hice una presentación todo en quichua. Y rompí ese estigma a mis compañeros. Ya no tenían miedo de hablar en quichua. Nos comunicábamos en quichua. Me hicieron preguntas en quichua y yo les respondía en quichua. Pero, o sea, ¿cuál era el confrontamiento? Y cómo el confrontamiento fuerte que tuve fue con la profesora, que el alumno Malcu Morán da presentaciones en quichua mientras yo no conozco qué es lo que me está diciendo, qué tema me está hablando. Entonces, ¿cómo hago o cómo le califico a él? Uh-huh. Y eso fue porque un ingeniero que empezó a decirme, Mashi alipunja, Mashi alichishi, Mashi y manaya. Entonces, ellos empezaron a conocer las palabras bases que son, o básicas, que es el saludo. Entonces, los demás profesores empezaron a respetar, empezaron a comprender, y llegaba al aula y decía, alipunja tukuikunawan, así. Pero la otra profe, o sea, llegaba, pero decía recelosamente, o sea, no decía de corazón. Por eso decía, hay muchos estereotipos malos y buenos, que muchos comprenderán y otros no van a comprender. Porque sabemos que en las instituciones la mayoría de docentes o yachachis que nosotros llamamos son mestizos, ¿no? Aunque ustedes no crean, pero yo he visto eso. Uh-huh. Claro que sí. A ver. Siempre vamos a tener de todo este tema y sí, te comprendo porque dentro del repositorio también lo hemos vivido. Muchísimas gracias por tu participación, gracias por compartirnos. Y como decía Marlene, tiene que ser un ganar-ganar. Creo que tenemos que retomar lo que decías, las redes de revitalización. Nosotros aquí también formar las redes, o sea, hemos empezado con los docentes, tenemos redes de docentes de todas las universidades que están participando y seguimos sumándonos. Así que sean bienvenidos. Voy a compartirles también en pantalla mientras hace la siguiente pregunta Esteban. Creo que tenemos una pregunta más para ya ir cerrando y les voy a compartir en pantalla los contactos del repositorio para que nos puedan escribir y plantear una hoja de ruta. Estamos justo por empezar el siguiente año y sería bueno tener estos espacios, como decías, con que las universidades tienen ya el tema de vinculación. Claro. Y tal vez, Cari, pon también el de oralidad modernidad. Para comunicar. Claro que sí. Ya les pasamos los contactos. ¿Había una pregunta más, había? ¿O una manito más?
Sí, querida Marlene, verás, te propongo lo siguiente, como para cerrar, y también les pido de la manera más comedida a los colegas que han estado participando, que hagamos una pausa ya. Vamos a cerrar con una pregunta de texto que nos comenta la compañera María Isabel Ramírez desde Venezuela. Ella es de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Te hago la pregunta, la respondes y después le damos el paso a Hilda Chaluisa, que está esperando respetuosamente su turno, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿conoces en América Latina proyectos macro donde las personas profesionales, académicos y especialistas de la comunidad que desean recuperar lenguas como la añú, dormida, u otras fuerte peligro para sumarnos a ellos, para platicar e integrar esfuerzos? Requerimos eso. No sentirnos aislados. Por favor, ayúdanos, dice Marlene. Y después seguimos contigo, Hilda. Cerramos. ¿Y quién hacía esta pregunta? La hace la compañera María Isabel Ramírez. María Isabel, es que era para decirle, gracias María Isabel por la pregunta. Ya, a ver, yo creo que un buen espacio con el que habría que comunicarse es Perú, sobre todo el Ministerio de Cultura de Perú. Ellos están trabajando fuertemente con el tema de las lenguas indígenas y tienen inclusive estos cursos ya formales y formalizados para intérpretes en las lenguas. El año pasado terminaron 5 personas, del anteaño otras más, y son lenguas del altiplano, pero también lenguas de Amazonía. Entonces, yo te recomiendo, por ejemplo, que mires en la web Gerardo Chacón y le escribas. Si no encuentras el correo electrónico, estaré feliz de darte el correo electrónico, porque creo que ese es un buen espacio para poder ver qué se ha avanzado y qué se puede hacer. Gracias, Isabel. Estupendo. Con esto le damos el paso a Hilda Chaluisa y después de tu respuesta le pido ahí generosamente a Cari que cierre esta valiosísima reunión, este valiosísimo conversatorio. Hilda, todo tuyo. Yupaychani mashi achachi Marlin mashi kay Flaxo pushakuna allichishi imanalla kapangichi. Hatun napay hatun uyari Cotopaxi marcamanda Cachapani. Y muchas gracias. No sé cómo me vine aquí, está muy interesante. Gracias Marlin y gracias también a los organizadores de Flaxo. Y este tipo de charla es muy interesante para nosotros, a pesar de que somos indígenas, muchas veces necesitamos también vivir, conocer las realidades desde el punto de vista científico, porque nosotros más supuestamente nos conocen, entre comillas, conocimientos, saberes ancestrales, pero cuando estudian y están hablando también de nosotros mismos, de los pueblos ancestrales, de los pueblos andinos, de los pueblos de Abya Yala, de América Latina, muchas cosas que nos han dicho y así estamos felices nosotros. Y soy docente de educación intercultural bilingüe, amo quichua, desde pequeña aprendí, soy netamente quichua hablante y obviamente que viví también en vuestra cultura occidental, pero con eso no quiere decir que yo me aculturizado, respeto también la cultura, ustedes saben que la interculturalidad es respeto entre las culturas. Entonces, y cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, también es fruto de lucha de los pueblos indígenas, pero muchas veces ha perdido la esencia de educación intercultural bilingüe cuando Marlene dijo que de repente cuando estamos hablando en quichua y ni cuenta hemos dado, estamos hablando castellano. Y el museo es muy bonito cuando uno sepa de dónde, cómo hay que enseñar, por ejemplo, la lengua quichua. Y los docentes siempre hay resistencia siendo docentes bilingües, quichua hablantes inclusive, ¿no? No es, a veces algunos docentes hispanos mejor le gustan aprender, hablan, aunque sea por molestar, como dijo alguien, por estereotipo. Pero
a veces los mismos quichua hablantes, los docentes, somos resistentes. El quichua nomás es para que queremos que alguna cosa por estilo. Otra cosa que cuando uno vuelve a ser maestro, también vuelve a aprender muchas cosas. Yo he tenido muchas experiencias de algo poquito que tengo, de haber compartido con los estudiantes, con las organizaciones. Y cuando digo, ¿y ahora cómo? ¿Dónde enseño? ¿Cómo parto? ¿No? Entonces, pero cuando quiero aprender el quichua, yo siempre le digo y comparto también con el criterio de Marlene, desde el punto de vista de la cosmovisión. Hay que vivir para hablar de la lengua propia. Siempre hay que estar la cosmovisión. Por ejemplo, recién pasó finados, y el finados tiene el significado. A través de finados hay cuáles son las comidas típicas. Por ejemplo, eso también nuestros estudiantes, que sean los juventudes actuales, están olvidando. Y ya no quieren ni siquiera comer el api, Mishki api, que le decía ahora que es de famosa colada morada, porque antes no había colada morada tampoco. Entonces, a través de eso, el regalo, por ejemplo, yo que me acuerdo, yo compartía también con mis estudiantes del movimiento indígena, que ahorita también estoy justamente en clase de quichua, y le decía, el padrino, nosotros tenemos padrinos de todo, de Yacujicha y de Shimisira y de Rinriucto y de Kunkuri, de todo, a más del padrino de bautizo. Entonces, ellos solían regalar el guaguatanda, que le dice que es el guagua del pan, para que podamos hacer y ese sentido. Entonces, a partir de esas cosas, enfocar el quichua. El quichua no decir morfema es tal cosa, que obviamente que eso necesitamos para escribir estandarizado, pero a partir, conocer esas cosas es muy bonito porque ahí empezamos, o sea, a recuperar la esencia de la cosmovisión andina. Y eso es muy importante, que cuando Marlene hablaba de la experiencia de País Vasco igual, es muy bonito que ellos tienen, admiro, 4 universidades que enseñan, es muy curioso. Al contrario, aquí el quichua. Yo más hablo en quichua porque en la Constitución hay más idiomas que está reconocido, pero el País Vasco tiene 4 universidades. Y 4 universidades enseñan. Ellos tienen ingeniería, tienen de educación, no sé, medios de comunicación, todo lo que es de corpus de la lengua. Entonces, ¿y ellos qué hacen? Y ellos enseñan física, química, matemática. Todo. Todo enseñan en su lengua, que es euskera. En cambio, aquí es al contrario, educación bilingüe, enseñamos lengua quichua, que está ni siquiera una horita. Y damos todo al contrario. Se supone que la educación intercultural bilingüe es la reivindicación de la cultura y la lengua. Entonces, deberíamos de partir eso. Obviamente que tener la lengua, cuando digo, el inglés habla inglés, el español hablan español, francés hablan francés, pero quichua hablantes hablamos español más que quichua. Entonces, eso es preocupante en educación intercultural bilingüe, que está de repente, obviamente que hemos tenido, hay cambio, que yo puedo estar aquí hablando con ustedes y gracias de verdad, espero no quitar tiempo, pero es muy bonito que reflexionemos también y ojalá alguna vez tengamos la oportunidad, cuando Marlene igual dijo, enseñar al que está al lado. Y yo vivo feliz de la vida. Mis sobrinos, cuando vienen a mi casa, le digo, verán, si vienen a mi casa, no es que no quiero que vengan, ¿no? Pero si vienen a mi casa, tienen que hablar quichua. Y mis sobrinos tienen que hablar quichua porque tienen que hablar, pero igual yo le digo, verá, no es que digo por maldad, sino que quiero que también recuperen la lengua, porque ellos ya son nacidos en la ciudad por la migración, por el trabajo, por el estudio, todo. Entonces, digo, verá, ustedes vamos a ir a la casa de mis papis. Gracias, el idioma quichua, pleno siglo XXI, mantiene gracias a las abuelas, gracias a las madres. Ellos son fundamental, que ellos han mantenido. Cuando nosotros vamos a la casa de mis papis, automáticamente hablamos quichua. Y cuando llega a mi casa, automáticamente hablan quichua.
Entonces, y yo, por ejemplo, hablo solamente cuando veo que nadie sepa hablar quichua, hablo castellano. Si no, todo siempre estoy hablando quichua. Entonces, alguien dice, ¿qué estás insultando? No, en mi idioma quichua nadie pasamos insultando. Igual que cualquier idioma no pasamos insultando. Es igual en quichua yo no paso insultando tampoco, ¿no? Y también había un cambio drástico cuando en la pandemia tuve que venir a parar, yo no sé cómo, en educación hispana y todavía en escuela grande. Entonces había un estereotipo y un cambio grande. Y cuando me discriminó, el idioma, mi quichua es como herramienta de defensa también. Cuando yo hablaba todo quichua no entendían nada. Entonces ahora mejor me tienen de amiga. Entonces ya somos amigos todos. Y entonces si yo cuando ya empiezo a hablar, empiezo primero saludando en quichua y ya ellos me contestan. Son 90 docentes y solita soy quichua hablante y me identifico, soy quichua. Entonces me siento orgullosa de ser quichua. Agradezco a las personas que me formaron, a los salesianos, a mis padres en especial, luego también indistintamente quien sea, y también a la Pachamama, a Dios. Entonces, y estoy aquí y para estar escuchando y también compartiendo. Soy activista quichua también, amo y hablo, digo y vivo desde mi corazón. Muchísimas gracias, estimados organizadores de estos eventos. Espero que también sigan compartiendo y para poder compartir este tipo de experiencia desde el punto de vista desde ustedes, porque las investigaciones siempre está hecho desde fuera, no desde dentro. Entonces, y eso es importante también compartir y nosotros, ¿no? Y muchas gracias, Dios le pague, abrazo para todos. Gracias. Gracias, Hilda. A ver, imposible contestarte porque no había pregunta. Yo solamente quiero decir dos cositas. La una, todos estos procesos de interculturalidad son largos porque implican muchos cambios de lado y lado. O sea, tener una verdadera interculturalidad es complicado, pero tenemos que tener esa conciencia de que es un proceso y que tenemos que abrirnos, ¿no? Abrirnos la mente, el corazón, entender al otro. Y de ahí, con lo último que tú dijiste, que se hacen las investigaciones de afuera, tú tienes razón. Por eso yo, desde hace no sé cuántos años, no trabajo nunca desde afuera, trabajo siempre con los hablantes de las lenguas, sean las que sean, si es una lengua maya, si es donde me ha tocado, siempre con los hablantes desde adentro, porque esa es la única manera de entender. Entonces, mi filosofía, tú bien conoces, ha sido esa. Yo he aprendido tanto trabajando con los hablantes, porque es la única forma de saber qué está pasando con la gente, con la lengua, con las vidas de la gente. Y si esos conocimientos luego vuelven a las comunidades para hacer caminos de revitalización, realmente avanzamos bastante. Yo quiero agradecerte, quiero agradecer a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy siempre a la orden y yo he disfrutado mucho. Y me alegra que el caso del Miamia haya despertado interés y cuestionamientos, ¿no? De ¿qué necesitamos? Anita dijo, ¿cuánto se necesita para, cuántas personas para revivir una lengua? Una, que contagia a muchos más. Y esos muchos más a muchos más. Así es, muchas gracias. En realidad un aplauso virtual y aplauso. Un abrazo virtual. Un abrazo, sí. Claro, en nuestras señales queremos agradecer a Edison que nos ha ayudado en esta transmisión de corazón. En realidad, muchas gracias. Sí, ya. Le aplaudimos a Edison. Sí, y aplausos en la manera también que nos entienden y eso es interculturalidad, compartir desde la realidad de cada uno. Mira qué diversos hemos estado ahora, qué lindo este conversatorio. Hilda, te agradezco tanto tu experiencia que a veces uno piensa que no se hace mucho, ¿no? Pidiendo, yo a mis hijos también les pido, aprendamos, porque yo también no sé quichua y para mí ha sido muy difícil. Yo en el primer ciclo del básico de quichua, uno, claro, con lo que lleva de la educación de mestizos, desde niños, se me venía a la mente el inglés cuando estaba practicando quichua. Decía, no, yo quiero aprender quichua, quiero aprender porque yo soy de aquí, yo soy india y yo quiero aprender
mi lengua y de mi raza inca y seguir adelante, pero vamos en este camino que esperemos lo podamos lograr, a veces con cosas tan simples como la señalética en los baños, y podríamos plantear también eso al Ministerio de Turismo. En los baños te ponen el baño de hombres, de mujeres, y te ponen en inglés, ¿y por qué no ponen también en quichua? O sea, somos, la Constitución dice, somos interculturalidad, tenemos un Estado plurinacional, entonces pongámoslo en práctica, ¿no? Y también de tus reflexiones las haremos llegar al doctor Rómulo Antún, al secretario de Educación Intercultural Bilingüe, con quien hemos trabajado muy de cerca también en este proceso. Y una cosa curiosa, también a mí nos pasó desde el repositorio, nosotros capacitando en el uso del repositorio, yo hablaba con los colegios, con las escuelas que tenía cercana, y me decían, no, es que usted está mal, es que aquí no somos de escuela de educación intercultural bilingüe, entonces eso debe ser para otras escuelas, y les explicaba que no, es para justo conocernos, o sea, no nos entendemos entre nosotros mismos y pensamos que el tema de interculturalidad es solo para el segmento indígena o montubio o afro del Ecuador, y no es así, es para que todos nos podamos conocer y cambiar este concepto de interculturalidad que tenemos un poco erróneo. Así que les agradezco a todos por asistir, por quedarse, hemos estado conversando bastante. Les mandé por el chat los links de oralidad, modernidad, para que ustedes lo puedan ver. Están las páginas en las que pueden ver, y también les vuelvo a compartir aquí nuestros contactos para que ustedes nos puedan escribir, nos puedan contactar, seguir, llamar, y con mucho gusto seguiremos en esta labor, que creo que justo como dice Dios los cría y ellos se juntan, pues nos hemos juntado aquí muchas personas que estamos con esta tarea de revivir, de no dejar que se muera nuestra lengua y de seguir adelante. Así que les agradecemos a todos y esperamos nos sigan en estas charlas, estos diálogos que tendremos cada semana los días jueves, y esperamos contar con más docentes de excelencia como ha sido Marlene, y que se sigan sumando. Muchas gracias a todos. Si alguien no puso, por favor, su nombre y su correo en el chat, todavía puede hacerlo antes de cerrar la presentación. Muchas gracias, Marlene, de corazón. Te agradezco. Gracias. Y hasta Gracias. luego. Una buena noche. Seguimos. Kayakama. Shukpun Shagama. Adiós.